despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, y ahora habla de la mentira, supuestamente un pecado pequeño, pero es un pecado grande delante de Dios. Y es importante que cuando en el momento que nuestro corazón esté motivado a mentir y lo hayamos hecho, vayamos con la persona y desmintamos lo que mentimos, valga la redundancia, y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Esa es la actitud de un cristiano. ¿Y por qué debemos dejar la mentira? Especialmente con su prójimo, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está haciendo un énfasis en los hermanos de la iglesia. Dice, somos miembros los unos de los otros, ¿por qué nos vamos a mentir? Y aquel hermano al que se le ha mentido, no se ofenda. Dele gracias a Dios porque su hermano vino y le dijo la verdad, aunque sea dolorosa. Porque a veces nos miramos así también entre los hermanos, el hermano cometió un pecado y es contra mí, entonces mi corazón, mi naturaleza pecaminosa, mi enemigo, mi viejo hombre, quiere venganza. Pero esa no es la actitud del cristiano. Luego dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí está haciendo como un mandato, enójense, aírense. Jesús se enojó, hay muchos ejemplos en que Jesús se enojó, hasta botó las cosas, ¿no?, del templo. Hay un tipo de enojo que es correcto, cuando nosotros nos enojamos por las injusticias, cuando nosotros nos enojamos por lo que es incorrecto, pero no de una manera egoísta o queremos el mal para la otra persona, sino porque es algo incorrecto y no está bien delante de Dios, más aún si es un hermano en Cristo. Debe haber una molestia en nuestros corazones. Pero incluso ese enojo que nace en lo correcto puede hacerse malo. Por eso es que dice, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Nosotros podemos estar enojados con las cosas que está haciendo el presidente Evo Morales, pero si estamos constantemente todos los días hasta el momento de acostarnos con eso en mente, estamos acumulando ira en nuestros corazones, enojo que nos puede llevar a pecar. Por eso es que dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No quiere, a veces lo he tomado en algún momento este pasaje como que, tengo derecho a enojarme por cualquier cosa, pero en la noche ya me desenojo y me duermo tranquilo. No, aquí dice que el enojo que es correcto, no dejemos que nos lleve a pecar, sino que día a día, como un tipo de renovación, porque ese enojo debe permanecer ahí porque es algo correcto, pero no constante, no constante, porque eso nos puede llevar a pecar. Hay muchos que, y es lo que está sucediendo ahorita en Bolivia, en Santa Cruz especialmente, que hay un enojo contra el presidente. Y todos los mundos están hablando en las redes sociales aquí y allá y lo uno y que lo otro. Y están llenando su corazón de ira, que no es correcta delante de Dios. Incluso, ¿y qué sucede incluso cuando estamos enojados con ese tipo de cosas? Por ejemplo, hablando del mismo ejemplo del presidente Evo Morales, cuando se dice algo que no es verdadero de esa persona, igual lo agarramos y estamos pecando, porque estamos dejando que las suposiciones sean como verdad en nuestra vida. Otra cosa interesante, otra cosa importante es que ese enojo no tiene que ser orientado hacia una persona, sino hacia un suceso. Por ejemplo, cuando el padre ve que su hijo no le ha obedecido en algo, lo disciplina, pero corrige esa situación. No está todo el tiempo constante acordándose de lo que el hijo ha hecho y está acumulando enojo en su corazón. Eso mismo también debemos evitar nosotros con respecto a las otras personas. Que ese enojo no sea orientado hacia la persona,
sino hacia las actitudes, hacia lo que él hace. Porque dice Santiago también que el enojo es homicidio delante de Dios, el odio, y el enojo lleva al odio. Cuando nosotros estamos alimentando constantemente ese enojo, empezamos a odiar a la persona, porque nos ha hecho un mal y nosotros seguimos alimentando y alimentándolo en nuestra mente ese enojo hasta que se convierte en odio. Y ese odio ya lleva propiamente dicho al asesinato. Por eso vemos personas que de un momento a otro cometen un asesinato y dicen y que era tranquilo y que hacía lo uno y que ayudaba a los demás. No entiendo por qué sucedió, porque eso se estaba gestando en su corazón. Nadie que no sea gobernado por el Espíritu Santo está libre de eso. Porque el corazón endurecido que no tiene a Dios tiene libertad de cometer cualquier pecado posible, cualquiera, por más bueno que aparente ser delante de los hombres. Así que no se sorprenda cuando vea a una persona que no es cristiana que cometa ese tipo de pecados, aún viendo de que comete cosas o hace cosas que son correctas, porque su corazón está orientado al mal, no a glorificar a Dios. Y puede tener en su mente los justificativos para haber cometido ese pecado. Por eso es importante, hermanos, que no dejemos que el enojo nos gobierne. Enojémonos por las injusticias, por las cosas incorrectas, pero no dejemos que eso nos gobierne. Ahora, por las cosas que son incorrectas, enojarnos, por las cosas que no tienen nada que ver con algo que me puede llevar a una vida santa, eso es pecado. Enojarse hasta de lo más mínimo porque alguien agarró el colino y lo apretó de la parte del medio. Y usted se enoja, pero como si hubiera cometido el peor pecado a la persona. Y hay cosas que cada uno somos quisquillosos en aspectos tan sencillos en nuestra vida que eso nos lleva a enojarnos. Y eso es pecado, hermanos. Y debemos dejar de lado y ser más pacientes. En realidad, cuando suceden esas cosas en las que a nosotros no nos agradan, debemos agradecer a Dios porque Él está usando esa situación para darnos paciencia. Darnos paciencia. Luego el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Esta es una frase genérica. O sea, en cualquier tipo de pecado que el Satanás venga y el diablo venga y nos quiera impulsar a eso, no le demos lugar. Dice en Santiago que resistamos al diablo y que nos sometamos a Dios. La única manera en que nosotros no le demos lugar al diablo es sometiéndonos a Dios. Y para someternos a Dios necesitamos saber de qué manera debemos someternos. Y si no conocemos la palabra de Dios, es imposible que nos sometamos a Dios. Y es más fácil que le demos lugar al diablo. Demos lugar al diablo para que nos inste a pecar. No es que el diablo nos hace pecar, él nos puede impulsar a pecar, pero al fin y al cabo, el que peca es uno. Y el diablo no tiene la culpa de nada, llevándolo así. Porque cuando nosotros empezamos a echarle la culpa al diablo, nosotros nos justificamos, es que el diablo me tentó, es que el diablo. Y empezamos a orar de maneras incorrectas también, empezamos a reprender al diablo cuando lo que deberíamos hacer es reprendernos a nosotros mismos, porque es nuestra carne la que nos ha impulsado a pecar. Así que lo que aquí quiere decir el apóstol Pablo es que nos sometamos a la palabra de Dios para que no demos lugar al diablo y el diablo no tenga lugar en nuestra vida. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La ocasión para que una persona hurte, ¿saben qué es lo común? Es una persona ociosa. Y por eso es importante, especialmente a los padres, enseñarle a los hijos desde pequeños a que tengan responsabilidad sobre algo. Porque cuando llegue el tiempo en que ellos ya sean adultos, sepan que las cosas cuestan y necesitan trabajar para conseguirlas.
Yo tengo un pariente muy conocido que él en algún tiempo robaba, y era ladrón, incluso estuvo en la cárcel. Y esta persona desde chico le dieron todo, no le faltó nada, pero nunca pusieron sobre él responsabilidades. Entonces cuando él llegó a ser grande, cuando ya llegó a ser adulto, vio que ya no era lo mismo, o sea, ya no había sus padres que le daban todo, pero necesitaba conseguir las cosas fácilmente. ¿Y cuál es la manera de conseguir las cosas fácilmente? Robando, robando. Y entonces lo que dice aquí el apóstol Pablo, en otras palabras, para que no hurtes, para que no sigas robando si ese era tu pecado, trabaja. Vas a ocupar tu tiempo en algo, ya no vas a estar ocioso y ya no vas a tener el deseo de robar. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, no dice trabajar en cualquier cosa, sino en lo que es correcto, en lo que glorifica a Dios. Un narcotraficante trabaja y trabaja bien duro, difícil y gana mucho dinero, pero eso no es bueno. Y hay muchas otras listas de trabajos que podemos nombrar que no son buenos delante de Dios. Por eso es que aclara aquí el apóstol Pablo y dice que trabaje usando sus manos para lo que es bueno. No simplemente dice que trabaje, porque cualquiera podría decir, estoy trabajando, y eso es lo que está mandando la palabra, pero no está glorificando a Dios. Y ahora, algo que recalca aquí el apóstol en el versículo 28 estamos, de Efesios 4, ¿para qué trabajar? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es una característica que debe guiar al cristiano con diferencia de los gentiles que tienen la mente tenebrecida, que no conocen a Dios. Porque aquella persona que trabaja honestamente en el mundo busca su propio éxito, busca ganar más dinero, busca la manera de conseguir más dinero. Hablemos de las personas que no cometen engaño y que pagan todos sus impuestos y hacen todo correctamente, pero su motivación es simplemente llenarse ellos mismos, egoístamente. Pero un cristiano tiene que trabajar no solamente para llenarse los bolsillos, sino para compartir con el que padece necesidad. Y no quiere decir usted que va a agarrar a una persona y la va a mantener, sino que hay situaciones en la vida, especialmente con los hermanos cristianos, en que no tienen incluso para comer. Y está buscando trabajo, está esforzándose, pero no le alcanza. Y usted está viendo eso. Y usted está yendo al cine center, está yendo a comer a Santa Brasa y lo uno y lo otro, a todos esos lugares carísimos. Y su hermano no puede comer ni un anticucho. Eso es egoísmo, hermano. Eso es ser egoísta. Tenemos que recordar que ese dinero va a desaparecer, todo va a perecer en esta vida y estaremos un día delante de Dios y Él nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Y aquí nos está dando un mandato, trabajar para compartir con el que padece necesidad. ¿Estamos compartiendo con el que padece necesidad o estamos actuando egoístamente con nuestro dinero? Esa es la premisa en este versículo. Trabajar no solamente para suplir mis necesidades, sino que si tengo algún excedente o en mis posibilidades está el dar o ayudar a otro, debo hacerlo. No es una sugerencia, es un mandato. No dice, si quieren, compartan con el que padece necesidad, sino dice, trabajen para que tengan para compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas, aquí esta palabra que usa el griego es como palabras podridas. Se usa para definir alguna fruta que está podrida, alguna comida que está echada a perder. Y aquí usa ese mismo término para decir las palabras corrompidas, palabras que están podridas.
¿Qué significa esto? No solamente es malas palabras, porque siempre se toma este versículo que incluye eso, malas palabras, palabras sucias, que no traen beneficio a los demás, sino palabras denigrantes contra otras personas, los sarcasmos, cosas que mellan la autoestima, llamémoslos así, de las otras personas. Muchas veces hablamos con menosprecios de las otras personas y lo hacemos delante de ellas. Ahí estamos usando palabras corrompidas. Este versículo hace un énfasis en cómo estamos usando nuestra boca. ¿Estamos usándola para el beneficio de otro o estamos usándola para el mal del otro? ¿Cómo estamos usando nuestra boca? Y aquí dice cómo debemos usar nuestra boca. Dejemos las palabras corrompidas, pero y que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En un pasaje de los evangelios dice que Jesús hablaba palabras de gracia. Y nosotros como cristianos debemos ser imitadores de Cristo. Eso está en el capítulo siguiente en el capítulo 5 dice que seamos imitadores de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser guiados a hablar palabras de gracia, que sean de edificación a los oyentes. ¿Qué es lo que gobierna nuestras conversaciones? ¿Gobierna el Evangelio? ¿Gobierna la palabra de Dios? ¿O gobiernan trivialidades? Cosas que no tienen importancia. ¿Cuál es la prioridad de nuestras conversaciones? Eso también denota cuál es la calidad de nuestro cristianismo o si somos o no somos cristianos. ¿Qué estamos hablando todos los días? ¿Cuál es la charla en nuestra casa? ¿Estamos buscando edificarnos unos a otros en la palabra del Señor? Donde sea que vayamos o estemos, debemos ser gobernados por la palabra de Dios y debemos hablar la palabra de Dios y que gobierne nuestra boca y que no gobiernen las palabras corrompidas. Versículo 30, que esto es, le di un adelanto. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No dejen que esta lista de pecados que hemos leído apaguen el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo es apagado en nuestra vida, da lugar al diablo y da lugar a que como cometamos pecado tras pecado tras pecado, y nuestro corazón se va endureciendo más y más y más, y ya no hay un deseo de glorificar a Dios. Por eso es importante que cuando nosotros también cometamos un pecado, en el momento volvamos hacia Dios, nos arrepintamos de nuestro pecado, para que no demos lugar al diablo y no demos puerta abierta a otros pecados. Todo empieza por un pecado pequeño, hablando en lenguaje humano, porque para Dios no hay pecado grande ni pequeño, todos son iguales delante de Él. Pero aquellos pecados que nosotros vemos de esa manera así pequeñitos, ahí no sucede nada, van a dar lugar a otros pecados. Porque así es que como contristamos el Espíritu Santo. Y conforme nosotros más vamos madurando en nuestra vida cristiana, nos duelen tanto los pecados grandes como los pequeños en nuestros corazones. Hasta el pecado más pequeño que nosotros podamos ver, que la gente no le dé importancia y diga, "Uy, son burreras eso", nos duele a nosotros en nuestros corazones. Porque sabemos que eso no glorifica a Dios y sabemos que Dios ha dado a su único Hijo por nuestra vida para vivir en pecado. Y el Dios castigó a su Hijo en la cruz. Él mismo castigó a su Hijo por todo tipo de pecados en nuestra vida. Y cuando nosotros cometemos hasta ese mínimo pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestro corazón presente. El Evangelio de Cristo, de que Cristo pagó nuestro pecado y Él fue castigado por nuestra mentira. Él fue castigado por el robo.
Él fue castigado por nuestros enojos. Y ahora aquí como el versículo 31 hace como un resumen de varios pecados genéricos, dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es amargura? Es un resentimiento, aquí estoy leyendo, es un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Esa es la amargura. Nosotros estamos atesorando en nuestros corazones un enojo contra una persona y no decimos nada y estamos ahí callados, ni siquiera pedimos perdón a Dios por ese sentimiento, entonces hay amargura en nuestros corazones. Vemos a la persona y ya nomás en nuestro corazón viene un enojo. Son personas que nos amargan la vida, pero en realidad el que se está amargando la vida es uno mismo, por no dejar que Dios tome venganza de eso. Y cuando digo que Dios tome venganza, no quiere decir que Señor lo destrúyelo, sino que el Señor sabe qué es lo que va a hacer con esa persona. Por nuestro lado está el perdonar. Dice, toda amargura, el enojo, la ira, la gritería. Mire, el enojo trae a luz a la ira, que es un enojo desbordante, y esa ira se manifiesta en gritos, que es muy común en nuestra sociedad, en nuestras casas. Les aseguro que muchos de nosotros estamos hablando a gritos en nuestras casas y nos estamos dejando gobernar por el enojo. Y eso no es una actitud de un cristiano. Estar hablando a gritos todo el momento, para ser escuchado, para que lo que yo diga se haga. Debemos hablar con mansedumbre. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Maledicencia y toda malicia. Maledicencia tiene que ver con em, calumnias con las otras personas, hablar mal de otros, maldecir. De nuestra boca, no, nuestra boca es como una fuente, dice Santiago 3, que no tiene que, sale un solo tipo de agua de una fuente, ¿no es cierto? No sale agua amarga y agua dulce, o agua salada y agua dulce. Pero nosotros usamos nuestra boca para las dos cosas. Venimos aquí los domingos o entre semanas a escuchar la palabra y adoramos a Dios y levantamos las manos y en nuestra casa estamos hablando para otros. Estamos gritando, estamos maldiciendo. Y eso no debe ser así. Siempre en todo momento el cristiano debe hablar con su boca palabras de edificación. No debe andar en chisme, no debe andar deseando el mal a las otras personas mientras está hablando, sino deseando que el Señor toque los corazones de aquellos que nos han hecho mal, que el Señor toque los corazones de aquellos que no lo conocen y que el Señor toque nuestros corazones para que quite todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda clase de mal, que es lo que dice aquí, toda malicia, que toda clase de mal sea quitada de nuestros corazones. Y si nosotros vemos en nuestra vida que está habiendo un cambio, es porque Cristo ha cambiado nuestros corazones y ha traído una nueva vida. No quiere decir que nosotros estamos en perfección ahorita en este momento, sino que estamos caminando hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Yo estoy seguro y veo en mi vida y en la vida de otros hermanos de que aquellos pecados que les costó por mucho tiempo, luchaban y luchaban por dejar ese pecado, llegó un momento en que el Señor se los quitó así. Y ahora ya no es más ese pecado. Y ese es el actuar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esa es la madurez en la que nosotros cada día vamos. Y eso es lo que está, a lo que nos está llamando Pablo aquí, a vivir la vida nueva en Cristo, a cambiar nuestra vida. Esa es la vida en abundancia. Porque cuando nosotros hacemos las cosas correctas nos sentimos bien y sabemos que estamos glorificando a Dios con nuestras actitudes. Y algo importante y con lo que termina este capítulo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Si hay perdón en nuestros corazones, no hay amargura, no hay enojo, no hay gritos, no hay maledicencia y no hay malicia. Ese es el remedio para toda esa lista de pecados que da al final, el perdón. Y muchos de nosotros tal vez estamos eh, anidando rencor en nuestros corazones y no hemos perdonado a alguna persona que nos ha hecho mal hace mucho tiempo. ¿Y cómo es posible que nosotros no perdonemos si el Señor nos ha perdonado a nosotros? Lo que nos lleva aquí una referencia que hace, por ejemplo, tengo la Biblia de Estudio MacArthur, es a la parábola de los dos siervos que tenían una deuda. Uno tenía una deuda con el rey y el otro tenía su deuda con su siervo. Dice, voy a contar un poco la historia y voy a ir explicando. Esto está en Mateo 18. Habla de que el rey quería hacer cuentas con los siervos que que tenían deuda con él. Y había uno que le debía 10.000 talentos. Los talentos era un tipo de moneda que era de mayor valor en ese tiempo. Y hablar de 10.000 talentos es como algo imposible que suceda en esa época. Lo que Jesús estaba tratando de mostrar es como una deuda infinita que tenía ese siervo con el rey. Y eso nos lleva a la misma deuda que tenemos nosotros con Dios. Esa deuda no la podemos pagar ni con toda nuestra vida. Es una deuda infinita. Y viene el siervo que le debía al rey 10.000 talentos y se encuentra con otro que le debía 100 denarios. 100 denarios eran como el sueldo de 3 meses en ese tiempo. Era un monto bien, no era insignificante. Porque 3 meses de sueldo es harto para nosotros, ¿no es cierto? No era insignificante, pero a comparación de la deuda que tenía con el rey, no era nada. Asimismo, sucede con nosotros cuando tenemos algo contra un hermano o contra otra persona. Es cierto que lo que nos ha hecho esa persona no es algo insignificante, pero delante de Dios y el perdón que Él ha hecho por todos nuestros pecados no tiene ningún valor eso. Por eso es importante que recordemos este pasaje que dice que perdonemos así como Dios nos ha perdonado. La manera en que se nos sea fácil para nosotros el perdonar es recordar cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Si Dios no nos ha guardado rencor, si Dios nos ha perdonado, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Mucho ama al que mucho se le ha perdonado, dijo Jesús. Y si usted considera que no ha pecado nada, es imposible que usted piense que si usted piensa que no ha pecado mucho, es imposible que ame a Dios como se lo debe amar. Porque usted está considerando su pecado como una nada y está minimizando su pecado. Pero cuando nosotros vemos nuestro pecado como algo abominable delante de Dios y que ese mismo Dios que ve mi pecado como algo abominable y que eh, merece castigo me haya perdonado, yo digo, Señor, en verdad te amo, porque me has dado tanto amor y tanta misericordia y me has dado perdón. Y cuando pensamos así, vemos a aquellos que nos han fallado, aquellos que nos han lastimado, con amor también. Y perdonamos. Entonces el mensaje de esta mañana se resume en 3 cosas. Hermanos, dejemos de vivir como vivíamos antes, como los gentiles. Dejemos que la palabra de Dios nos gobierne y quitemos todos esos pecados que no nos dejan glorificar a Dios. Y por último, perdonemos así como Dios nos ha perdonado a nosotros y vivamos una vida que le glorifique a Él. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo sé, Padre, que tú has hablado a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, de alguna manera, Padre. Y te pido que uses esta palabra para que haya un cambio en nuestra vida, Señor, y vivamos verdaderamente como cristianos, Señor. Y aquellos que primera vez han escuchado algo con respecto a tu palabra, te pido que los toques, Señor. Y que les pongas convicción de pecado, Señor, para que lleguen al arrepentimiento y te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne cada decisión de nuestra vida, Señor, y que pongas hambre y sed de tu palabra en nosotros para que seamos gobernados por ella.
Guarda, Señor, siempre nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que en cada decisión que tomemos busquemos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.